¿Quién va a empezar con la oración? Ya les dejo abierto el audio. Ok, ahí tienen abierto el audio. Man, iba a empezar Anthony, pero todavía no está conectado. Y si no se conecta, hijo, porque últimamente Yuilema no se está conectando. Yo tengo casi 2 semanas que no lo he visto. Entonces te tocará dar solo a ti la explicación. En la delante sí se conectó, pero déjame ver. Habrá sido en otra clase porque yo ya tengo casi 2 semanas que no lo veo. Yo fui clara en decirles que hay un casillero que es que usted se conecte a las clases. Bueno, empecemos porque se nos hace más tarde y yo tengo que darle la retroalimentación de lo que van a exponer. Empecemos. Ya él se queda sin nota porque no hay otro día para que... Ya va a entrar. No hay otro día para que pueda recuperarla. No sabía que tenía exposición, debería haber entrado temprano. Bueno. Ya creo que ingresó. Yo sigo por aquí revisando esas cámaras que estén encendidas. Bueno, muévase Yuilema porque ya es tarde. Malena, Medina, Buñay, su cámara. Cojitambo, la cámara. Empiece Yuilema. Empecemos. No perdamos el tiempo, si no empiezo yo, recuerden. Muñoz, Buñay, Medrano, sus cámaras, Cojitambo. Empecemos, por favor. Dice que no le vale el audio, va a entrar y volver a salir y... Bueno, hasta eso voy a hacer un pequeño repaso de lo que tiene que ver el siglo XX. Hasta el siglo XIX había muchos conflictos, situaciones en general en todo lo que tiene que ver en el ámbito mundial. Pero ya los cambios empezaron a notarse desde ya del siglo XIX, un poco, pero casi ya a finales. Ya empieza el siglo XX y los cambios políticos sociales en lo que tiene que ver en la economía mundial debieron dar giros. Recordemos que después de haber tenido 2 guerras mundiales, aunque nosotros no fuimos, los América Latina fuimos directamente los que, valga la redundancia, fuimos a la guerra, pero una vez que Estados Unidos declara la guerra, la segunda también es parte de la Segunda Guerra Mundial, cuando le hacen el ataque en Pearl Harbor. Entonces es toda América Latina, nosotros lo que tenemos que ver acá en nuestro continente americano, nos aliamos a Estados Unidos porque no nos tocaba de otra y le ayudamos. Un país que se benefició también de esta guerra fue Argentina, porque recordemos que Argentina y Uruguay enviaban comida de esta enlatada
a lo que tiene que ver Alemania. Les colaboraba en este ámbito. Así que estos países por eso surgieron económicamente, porque les generó ingresos. Pero los demás países tuvimos que bloquear del Atlántico, del Pacífico, todo lo que era ayuda para Alemania y también Japón. Y si las grandes potencias entraron en Europa, que eran nuestros compradores de todo lo que exportábamos, entraron en la crisis, imagínense nosotros, no teníamos a quién vender los productos. La economía de América Latina cayó y aquí es cuando aparece este fondo de estas personas que muy amablemente quieren sacar la economía de los países que estaban en la quiebra prácticamente y crean este fondito muy humildemente, ¿verdad? Para ayudarnos. Y allí nos empezamos a endeudar y ahora esa deuda externa está bien bonita, bien crecida, pero no podemos negar que estos préstamos bien invertidos en el Estado sí hacen efecto positivo en la economía, pero hay países los cuales el nuestro puede ser un ejemplo de que lo que quieren los políticos es agarrar el dinerito y llevárselos a su bolsillo. Y en el país no se ve ninguna mejora, esa es la verdad. Aguilar, tenga la bondad, encienda su cámara. Entonces, esa es la verdad. Nuestro país económicamente no puede avanzar por los malos políticos, que en este caso son los que nos administran. Así que vamos a ver esos cambios que se dieron en el siglo XX. Tenemos países como Venezuela. Venezuela fue uno de estos países que a través de lo que es petróleo. Adelante, tenga la bondad, cierre el audio. Cierre el audio. De aquí veo quién está encendiendo el audio. Aguilar, encienda su cámara. Bueno, chicos, entonces creo que Yuilema no puede ingresar o no sé qué porque no lo veo. Tiene problemas, no sé si con el audio, con conectividad. Así que Plus va a tener que usted empezar porque no podemos seguir perdiendo el tiempo. Necesitamos conocer esos cambios políticos que se hicieron en Venezuela, que por cierto tuvo un gran auge en lo que es el petróleo. Venezuela es un país que debería tener muchísimo dinero, pero desgraciadamente los políticos, la gente que ha estado en el poder de Venezuela ha llevado a su país a la debacle económica, como está hasta ahora. Los malos gobernantes, esa es la verdad. Países como Brasil, también Argentina, tuvieron muy bueno en lo que es invertir el dinero del préstamo el FMI, sí, sus exportaciones aumentaron grandemente, sí, entonces estos países sí comenzaron a salir adelante, a exportar a la Unión Europea una vez que comenzaron a surgir de entre las cenizas estas potencias después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a empezar Plus, empiece con los cambios políticos. Ya está Anthony dentro, hermana. No habla, hijo. Entonces, si no habla, imagínate. Hermana. Bueno. Hermana, ¿me escucha? Hermana, ¿sí se me escucha, hermana? Sí, claro. Ya, hermana, buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre los cambios políticos en el siglo XX. Hermana, la otra diapositiva, por favor. Bueno, ¿cómo fue los cambios políticos en el Ecuador en el siglo XX? La crisis del Ecuador de fines del siglo XX es múltiple. Diversas crisis coinciden en un mismo momento. Aquellas que son fruto de cambios internos, tales como los de su sistema político, sus relaciones sociales y su economía, entre otras. Se yuxtaponen con los procesos propios de un realineamiento al mundo contemporáneo.
Así era. ¿Qué pasó con Ecuador? Para fines del siglo XX, Ecuador presentaba una profunda crisis política derivada de la importante crisis económica que hizo necesaria la dolarización del mercado. Esto repercutió decisivamente en las estructuras sociales ecuatorianas, cambiando la percepción general del país y acentuando las diferencias entre los poderes y los que no lo son, entre los poderosos y los que no son. Así que plus, hermano. Yo les voy a hablar sobre los otros cambios políticos del siglo XX. En los primeros años del siglo XX, la situación de Alemania dentro de Europa había alcanzado una posición demasiado crucial para los intereses de las demás potencias. Especialmente Gran Bretaña y Francia veían amenazados muchos de sus intereses, lo que les llevó a suscribir la llamada Entente Cordiale. Y es que el desarrollo industrial y militar de Alemania no presentaba difícil de igualar por el conjunto de las demás naciones de Europa. Además de este ímpetu de Prusia, fue lo que le llevó a la Casa de Austria a perder progresivamente su estatus de potencia continental. Los cambios políticos en el siglo XX en el mundo. En el siglo XX se inicia en medio de grandes adelantos tecnológicos, entre los cuales el automóvil ocupa un lugar destacado. En América, Henry Ford adelantó una verdadera revolución en el sistema de producción en cadena industrial, que puso a prueba con la fabricación del modelo T, que es el carrito que podemos apreciar aquí en pantalla. Procesos políticos que marcaron el siglo XX. Estos son los más cruciales por los que se puede saber lo que pasó en el siglo XX. Los cambios en los equilibrios políticos mundiales durante el siglo XX, el auge y la caída de grandes potencias. En el siglo XX se inicia de manera diferente en cada región del mundo. Por una parte, está Europa, que durante los últimos años había regido el orden económico y político mundial. En América del Norte, los Estados Unidos se consolidaron durante el siglo XIX como una nueva potencia con la cual Europa habría de contar en adelante. Por el contrario, la parte de Sudamérica se había quedado marcadamente rezagada en su desarrollo político, social, y la mayoría de sus jóvenes naciones se encontraban envueltas en guerras civiles o con sus vecinos, e incluso algunas aún luchaban por obtener su independencia. Gracias. Ok, bueno, como yo les estaba diciendo, después de la guerra, países europeos surgieron con la ayuda, recuerde que el capitalismo estadounidense ayudó mucho a los países europeos destruidos después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos salieron adelante. Miren, hasta Alemania también pudo salir adelante de la crisis porque ellos también, recuerden que crearon un fondo. Si se acuerdan de ellos, de ese fondo que ellos crearon y pudieron salir adelante. Todos los que tienen que ver con los países comunistas lo creó la Unión Soviética y el capitalismo lo creó Estados Unidos y otros países aliados. Gracias a estas ayudas económicas, que por cierto nunca son de gratis, surgieron nuevamente y los europeos se dieron cuenta que Alemania, a pesar de cómo había sido destruida, tenía también ya su poderío nuevamente. Tuvieron que hacer grandes cambios. Recuerden que las grandes potencias, algunas no se pudieron recuperar, aunque sí la gran mayoría. Si ellos estuvieron, imagínense ese problema, ahora nosotros. Si estábamos en vías de desarrollo, retrocedimos más, pero Estados Unidos ayudó a que estas economías pudieran surgir, ¿verdad? Y pudieran salir adelante a través de capitalismo. No le podemos tampoco quitar los méritos de Estados Unidos, también ha ayudado mucho lo que tiene que ver la economía de América Latina. No lo ha hecho de gratis, pero ha colaborado en el desarrollo político, social y económico. América Latina ya empezó en el siglo XX
a ver cosas diferentes. Pero si nos vamos a nuestro país, los políticos siempre hemos tenido ese problema con ellos. Recordemos este día funesto, perverso que hicieron con lo del feriado bancario en el tiempo de Yamil Mawad, y por lo tanto por eso tuvimos que ingresar a la dolarización. También estos organismos que nos iban a prestar el dinerito, nos mandaron después, recuerden qué hacen, ¿no? El Fondo Monetario hace un diagnóstico, revisa todo y se dio cuenta que ya nuestra moneda, el sucre, ya no valía más supuestamente en nuestra economía, como en Venezuela el bolívar ya no sirve, el dinerito venezolano tampoco, y ustedes van a ver que más adelante va a entrar a la dolarización igual que nosotros. No hay otra vialidad porque si no la economía iría de mal en peor. Si así nada más tratamos de salir adelante en nuestra economía, imagínense si tuviera todavía el sucre. Pero bueno, tuvimos que salir en esa etapa a inicios del siglo XX, a finales del siglo XX, salir de lo que es el sucre e ingresar a la dolarización. Aunque al principio se hizo difícil, pero nos tuvimos que acostumbrar a que ya el sucre no servía, estaba devaluado y que ahora el que iba a mandar era el dólar, esa moneda que trajo muchísimos cambios a nuestra vida. La crisis fue tremenda en el Ecuador, muchas personas se suicidaron al ver que los bancos se les llevaron su dinerito y hay muchísimas que murieron, ni sus familiares podrán reclamar ese dinero, cerraron los bancos, se declararon en la quiebra y los ricos se hicieron más ricos a costilla de los pobres. Bueno chicos, también les dejé una tarea, ya se las presento. Ya les presento la tarea y les voy a hacer unas preguntitas. Aquí está. Bueno, esta es la guía del estudiante que les dejé. Desarrollo de América Latina en el siglo XX. Identifica. Cuando te prestan un dinerito, no es para que lo tengas allí y después de un mes lo vayas a ver si se ha parido, ¿verdad? Como cuando las gallinitas o las aves incuban los huevitos. Entonces, cuando a los países les hacen préstamo, el FMI o cualquier otro fondo o organización, el dinero tiene que producir. Identifica y elabora un cuadro que tenga las especializaciones productivas de América Latina. Por ejemplo, en el Ecuador, y la pregunta se la voy a hacer, a ver, déjenme ver a quién le hago la pregunta. A Bianca. ¿Qué producto nosotros exportamos en mayor cantidad, Bianca? Elige un producto que exportemos en mayor cantidad. La pregunta es para Bianca. Carrión, enciende tu cámara. Tienes abierto el audio. ¿Cuál es el producto que exportamos, que vendemos en mayor cantidad? Cogitamos tu cámara. Bueno, no me contestan, ya saben que yo voy calificando. Cogitamos tu cámara. La misma pregunta. La misma pregunta de Paracano. Buenos días. Buenos días. Banana, las flores, Bueno, cacao. banano. Uno solo. Producto, banano. Y gráfico, va a graficar un banano. Cacao, un cacao. Entonces, ahí puedes seleccionar de 2 a 3 productos y los graficas, ¿ya? Y puedes también, cuando haces tu gráfico, por ejemplo, ya estoy explicando, Noles. Si yo voy a hacer un gráfico de producción, anoto, desde 1998 al 2020,
y haces un gráfico de cómo ha ido aumentando la productividad solo para nuestro país. Para los demás no pido gráficos, porque imagínense ponerse a hacer todos los gráficos de cada uno de los países. Pero sí les pido los productos que más salen, que más exporta Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y Centroamérica. Pero el gráfico para el producto que usted elija sí es para Ecuador, solo para Ecuador, nada más. Ahora sí, dime, Noles. Mire, entonces el espacio que nos da el cuadro no nos sirve, porque tenemos que hacer un gráfico grande. El gráfico lo haces a un lado, aquí al ladito, o acá abajo. Y aquí sí puedes escribir los productos. Un solo gráfico ¿Y pido. qué tendríamos que hacer? ¿Y qué Escribe tendríamos que hacer en el gráfico? No, la dirección de mayor exportación en cada país y un gráfico solo de un producto en Ecuador. Ahora, si usted quiere hacer de cacao, de banano, de camarón, hágalo. Pero sí les pido de los 5 últimos años. Ah, el gráfico es solo, Solo de un producto. el gráfico solo es de Ecuador. Solo Ecuador. Nada más, imagínense si nos vamos a poner a hacer de los demás países. Ya me perdí. De Ecuador. Nada más es el gráfico. Si yo elijo ¿Y qué tenemos? de los 5 últimos años, cómo se ha incrementado la exportación. Eso es lo que te pide. Para Ah, ya. saber cómo ha mejorado nuestra economía. Recuerda que nuestra economía no solo puede regir al petróleo, sino que rige también a los productos agrarios, a los productos que nos da el agro. Así que yo voy a elegir banano, por ejemplo. Usted puede elegir cacao, camarón, flores. Puede elegir cualquier producto y los 5 últimos años, cómo ha ido incrementando la exportación de este producto. Y de los demás países, escriban Entonces, los productos que más se exportan. Pueden ser 2 o 3 productos. 2 o 3 productos aquí. Así es Hermano, la... una pregunta. entonces solo escribimos el nombre de los otros países de los productos que más se exportan, pero no hacemos el gráfico. No gráficos. El gráfico solo es para Ecuador. Así es. Hermano, una pregunta. Ok. Hablando, Soy Cano. ya, a ver, dime, Cano. Tienes que esperar Hay que que, el compañero termine de hablar porque así no escucho a ninguno de los dos. sí, por eso apagué. No te escucho, Cano. No te Hermano, hay que audio. dibujar. ¿Mandé? No se te entiende. Que si hay que dibujar el gráfico, hay que pegar. No se te entiende. No sé si tienes problema con el audio. Algo así de dibujar. Él pregunta que si lo dibuja o lo pegamos. El gráfico. No, Alex. Algo te entiendo que si lo dibujamos, eso creo que te estaba entendiendo. Puedes dibujarlo, puedes hacerlo en la computadora, tú lo eliges cómo hacerlo. Con tal que hagas el deber, no hay ningún inconveniente. Lo importante es presentar la tarea y bien hecha. Recuerda que de aquí no voy a revisar hasta el día del portafolio, que es entre 12 y 13 de diciembre, la revisión. Entonces, hasta esa fecha vayan archivando todo. Ya, ¿alguna otra preguntita con respecto a este deber? Hágala. Disculpen. Entonces podemos sacar una imagen del internet en el que se grafique el S. Años. Ajá, de los 5 últimos años, la recortamos y la pegamos. No hace falta que lo dibujemos. Pueden hacer eso, claro. Y si de pronto yo le pregunto, Ok. pues, cuéntenos cómo ha sido el incremento en una clase en vivo, ustedes deben tener la información del incremento del producto que usted eligió. ¿Alguna otra preguntita? Vayan escribiendo presente, chicos. Vayan escribiendo presente. Usted puede dibujarlo o puede copiarlo como dice Noles, agregarlo allí. No hay ningún inconveniente para eso. Ahora sí, todos tienen temas de exposición, a nadie le hace falta temas. Recuerde que todos deben tener ese casillero de exposición. No me va a decir, hermanas, que yo no expuse. Y los que no expusieron, lo siento, pero se quedan sin nota.
Espero que todos ya tengan sus temas de exposiciones, chicos. Ya vayan escribiendo presente porque ya nos queda exactamente casi 5 minutos. Escriban eso. Fecha para su exposición. Bueno, vamos a ir a fechas para exposición.